Las cartas hoja son una de las tribus más curiosas de PvZ Héroes. Dentro de estas podemos encontrar desde algunas de las peores cartas del juego hasta auténticas condiciones de victoria capaces de decidir una partida por sí solas. Para hacer este top me he basado en factores como su relación coste-valor, el impacto de su habilidad, su sinergia con otros mazos, su consistencia, la cantidad de counters que tiene y, sobre todo, su capacidad para ganar partidas en el meta actual. Algo importante que quiero aclarar es que este ranking está basado en mi experiencia personal y en cómo veo actualmente estas cartas dentro del juego. Es posible que algunas posiciones generen debate, especialmente en el top 3, donde la diferencia entre varias cartas es poquísima, y muchas veces depende del tipo de mazo que se utilice. Sumado a esto, he excluido los trucos hoja para centrarme únicamente en las plantas, ya que compararlos directamente no sería del todo justo. Con todo eso aclarado, es momento de descubrir cuáles son las mejores y peores cartas hoja de PvZ Héroes. Comencemos con el puesto número 27. Número 27. Brote musculoso. Lo pongo al último porque esta carta es una verdadera aberración. Solo miren sus estadísticas tan pobres, su habilidad poco útil y, sobre todo, lo incoherente que resulta su calidad. Digo esto porque al ser una legendaria debería ofrecer muchísimo más valor. El problema es que necesita demasiadas condiciones para empezar a funcionar. Tiene muchos counters, casi nunca llega a aprovechar su habilidad y el único mazo donde encaja de forma mínimamente aceptable es bastante débil en el meta actual. Aparte, cuando por fin parece que va a crecer, normalmente el rival ya tiene alguna forma de eliminarlo. Para que dimensionen lo mala que es esta carta, los zombies tienen a Sin Alma de la Fiesta, una carta infrecuente que cumple una función parecida e incluso puede llegar a rendir mejor. Si te sale en un sobre, recíclalo inmediatamente. Número 26. Apio Artillería. Realmente no tengo mucho que decir sobre esta carta. Para ser una infrecuente es casi decente e incluso algo versátil, pero sigue siendo muy prescindible. Si tuviera un poco más de salud sería muchísimo mejor, porque con las estadísticas actuales prácticamente cualquier cosa lo destruye. Su habilidad de equipo permite realizar algunas combinaciones interesantes, pero rara vez esas combinaciones son lo suficientemente fuertes como para justificar incluirlo en un mazo competitivo. Número 25. Sabio Sabio. Tiene buenas estadísticas, pero su principal problema es que genera valor demasiado tarde. Robar una carta teniendo 6 soles está bien, pero en ese punto de la partida normalmente prefieres jugar amenazas más impactantes o condiciones de victoria. Es por ello que es una planta muy reemplazable. Número 24. Junco Eléctrico. Esta carta mejoró bastante con los cambios de balance y actualmente está cerquísima de ser decente. Sus estadísticas son consistentes y el atributo anfibio le permite hacer más cosas de manera defensiva. Sin embargo, su habilidad sigue siendo demasiado limitada. A veces consigue eliminar pequeños zombies molestos, pero para ser una carta rara debería aportar algo más importante a la partida. Aún así, está mejor que antes. Número 23. Hiedra Venenosa. Para ser una infrecuente es una carta normalita. Puede convertirse en una amenaza muy agresiva y quitarle una enorme cantidad de vida al héroe zombie si consigues dejar una línea libre. El problema es que depende demasiado de eso. Basta con que el rival coloque un zombie enfrente para que se vuelva inútil. Asimismo, los mazos zombies cuentan con numerosos trucos de remoción que pueden acabar con él antes de que haga algo relevante. Número 22. Hoja Paraguas. Puede generar bastante valor al proteger a tus plantas de los trucos zombies, especialmente si consigues tener 2 en el campo. Sin embargo, su fragilidad hace que dependa demasiado de sobrevivir para funcionar. Es un buen apoyo, pero no tan buena carta. Número 21. Hierba Serpiente. Cuenta con una buena habilidad y el atributo anfibio siempre es un punto a favor. Si logra mantenerse varios turnos sobre el tablero, puede convertirse en una amenaza bastante seria, pero también es una de esas cartas que depende demasiado de que el rival no tenga respuesta. Y la realidad es que la mayoría de mazos sí tienen alguna forma de lidiar con esta planta aún así, para ser una carta de evento es divertida y puede dar buenos resultados. Número 20. Nenúfar. Suele ser útil para colocar amenazas en el agua y también te proporciona una carta adicional. Sin embargo, la carta que genera depende completamente de la suerte y el propio Nenúfar puede ser eliminado fácilmente antes de aprovechar su habilidad de fusión. Cuando funciona está muy bien, pero cuando no, simplemente parece una carta mediocre. Número 19. Bambuleo.
Tiene estadísticas normales para su coste y una habilidad que puede beneficiarte bastante en determinadas situaciones. El problema es que esas situaciones no ocurren con demasiada frecuencia. Suele verse en mazos de Dino Rugido, donde al menos puede aportar algo de valor, pero fuera de ese arquetipo cuesta encontrar motivos para usarlo. Número 18. Hace Vita feliz. Su habilidad es bastante buena, especialmente en estrategias centradas en congelar zombies. Sin embargo, sus estadísticas son realmente malas y existe cierta contradicción entre su habilidad y el atributo anfibio. Así que terminas utilizándola de una forma que desaprovecha parte de su potencial, pues si lo pones en el agua solo congelará a un zombie por su habilidad de congelar zombies que están a sus costados, pero si lo pones en tierra será más fácilmente respondida en el turno siguiente por cualquier otro zombie. Aún así, como apoyo en mazos de congelación cumple su función. Número 17. Especie invasora. Después de los cambios de balance vaya que mejoró. Ahora puede convertirse en una amenaza bastante seria si se combina con ciertos entornos y puede ejercer una presión sorprendente. Lo que la mantiene fuera del top 15 es que sigue necesitando apoyo para destacar, aunque para ser una infrecuente sí ofrece valor. Número 16. Menta doble. Esta carta no es tan mala como mucha gente piensa. Con el apoyo adecuado puede transformarse rápidamente en una condición de victoria. Pero también es extremadamente dependiente de otras cartas. Si inviertes recursos en ella y el rival la elimina, normalmente pierdes muchísimo tiempo. Es una carta con un potencial enorme, pero también con un riesgo enorme. Número 15. Trébol valiente. Esta carta cuenta con una habilidad que depende bastante del RNG, pero normalmente la planta que obtienes no suele costar menos de 3 soles, por lo que rara vez sales perdiendo por completo. Además, el hecho de generar una carta adicional siempre aporta algo de valor y te permite tener más opciones durante la partida. Lo que me gusta de Trébol Valiente es que, a diferencia de otras cartas basadas en la suerte, no necesita demasiada para funcionar. Lo juegas y normalmente ya obtienes algo útil. Evidentemente, no siempre vas a conseguir la mejor carta posible, pero en líneas generales suele cumplir. Por eso lo pongo en esta posición. Número 14. Roble venenoso. Esta carta posee una habilidad que puede convertirlo en un sólido finalizador. Tan solo miren la cantidad de daño que puede llegar a hacer si consigue atacar directamente al héroe zombie. Combinado con ataques extra y un buen posicionamiento, puede acabar partidas de forma sorprendentemente rápida. El problema es que depende bastante de abrir una línea y de que el rival no tenga una respuesta inmediata. Además, existen otros finalizadores más consistentes y menos dependientes de las circunstancias. Número 13. Tomillo de fiesta. Posee buenas estadísticas y una habilidad provechosa. Lo malo es que suele ser destruido fácilmente por lo que debes protegerlo o jugarlo en el momento adecuado. Su robo de cartas es bastante útil para no quedarte sin opciones, así que aún con sus problemas es buena carta. Número 12. Mata típica. Esta carta cuenta con estadísticas regulares para su coste, pero su habilidad es la que realmente lo hace destacar. El aumento de salud que recibe le permite mantenerse en el campo durante mucho más tiempo del que debería, convirtiéndose poco a poco en una amenaza difícil de ignorar. Además, tener 3 puntos de ataque desde el principio le permite ejercer presión desde los primeros turnos. Muchas veces el rival se ve obligado a gastar recursos en eliminarlo porque, si lo deja vivo demasiado tiempo, termina convirtiéndose en un problema. Número 11. Tierra guisante. Es una carta con buenas estadísticas y una habilidad que encaja perfectamente tanto en mazos hoja como en mazos de guisantes. Suele utilizarse para evolucionar a espinaca salvaje o para colocar encima amenazas como guisantralladora, lo que le da una gran flexibilidad. A su vez que su elevada salud le permite sobrevivir a gran parte de la remoción ligera de los zombies. No es una condición de victoria por sí sola, pero aporta mucho valor a los mazos donde encaja. Número 10. Bok Choy. Después de los cambios de balance se ha vuelto muchísimo más versátil. Su atributo equipo le permite proteger otras plantas, eliminar zombies molestos y ejercer presión inmediata sobre el tablero. Muchas veces obliga al rival a responder rápidamente. Sus principales problemas son su fragilidad y que ciertos trucos zombies pueden intercambiar favorablemente contra él. Aún así, para ser una carta infrecuente es sobresaliente. Número 9. Molecol. Es una de las cartas más divertidas de jugar y también una de las más impredecibles. Puede aportar mucho a tu tablero gracias a sus transformaciones. Por eso suele aparecer en mazos de piña clon o transfiguración, donde aprovecha especialmente bien su habilidad.
Una crítica para esta carta es la necesidad de tener esbirros en el tablero, por lo que si no hay nada o pocas cartas no te ayudará. Pero el mayor problema de Molecole es el RNG. Algunas veces te dará cosas buenas y otras veces no. Aún así, el potencial que tiene cuando funciona es tan alto que merece estar dentro del top 10. Número 8. Hoja sopladora. Ignoren completamente su ataque. Lo importante de esta carta es su habilidad. La capacidad de rebotar prácticamente cualquier zombie puede salvarte partidas que parecían perdidas. Aparte de que, no requiere demasiada preparación para funcionar y puede aprovechar tanto tus propios entornos como los del rival. Lo mejor es que genera valor inmediato. En cuanto entra al tablero ya amenaza con alterar completamente la posición del enemigo. Puede que sus estadísticas no impresionen, pero su utilidad táctica es enorme. Número 7. Coltapulta. Esta carta es prácticamente un monstruo para el coste que tiene. Es una planta con estadísticas muy superiores a las que debería poseer al ponerse en alturas. Es sorprendentemente resistente a muchos de los trucos de remoción más comunes de los zombies, y estar en la tribu hoja le permite ser aprovechado en turnos siguientes para evolucionar a espinaca salvaje, así que no es solo estadísticas. Por todo ello, no solo es una de las mejores cartas hoja, sino también una de las mejores cartas básicas del juego. Número 6. Poder en maceta. Uno de los finalizadores más temidos de las plantas. Es el corazón de muchos mazos centrados en mejorar estadísticas durante toda la partida para después lanzar un ataque devastador. Si el rival comete descuidos y no deduce de qué trata el mazo será derrotado fácilmente. La razón por la que no está más arriba es que depende bastante de otras cartas para alcanzar su máximo potencial y los mazos donde suele jugarse no siempre son los más consistentes del meta. Aún así, sigue siendo una amenaza enorme, y aún más con héroes como Puños de Hierba y Capitán Combustible por sus trucos de superpoder único en común, Hora de Brillar. Número 5. Musgo Repetidor. El finalizador predilecto de Capitán Combustible y una de las cartas más explosivas de toda la tribu hoja. Con la mano adecuada puede eliminar al rival en un solo turno gracias a la enorme cantidad de daño que genera junto a superpoderes y ataques extra. Su potencial ofensivo es simplemente absurdo. Sin embargo, también tiene debilidades claras. Las lápidas, algunas formas de remoción y la dependencia de ciertas cartas específicas pueden dificultar mucho su funcionamiento. A pesar de eso, sigue siendo una de las condiciones de victoria más peligrosas y respetadas del juego. Número 4. Transfiguración. Una planta con estadísticas sobresalientes y una habilidad capaz de generar cantidades ridículas de valor. Si permanece varios turnos sobre el tablero, puede transformarse en amenazas cada vez más poderosas, obligando al rival a responder inmediatamente o perder el control de la partida. Actualmente es una carta muy relevante dentro del meta y una de las mejores opciones para mazos que buscan dominar el juego a largo plazo. Lo único que la frena es el RNG y la existencia de remociones fuertes que pueden eliminarla antes de que empiece a generar ventaja. Número 3. Espinaca Salvaje. La pieza central de los mazos hoja. El valor que obtienes al activar su habilidad es inmenso. No solo mejora las plantas en el campo, sino también las que permanecen en tu mano, permitiéndote crear amenazas enormes con muy poca inversión adicional. Además, incluso sin apoyo sigue siendo una carta sólida gracias a sus estadísticas y a la presión que ejerce sobre el tablero. Muchas partidas se deciden en el mismo turno en el que entra en juego. Si los mazos hoja existen como estrategia competitiva, en gran parte es gracias a esta carta. Número 2. Corazón de alcachofa. El corazón de los mazos de curación y una de las condiciones de victoria más peligrosas de todo PvZ Héroes. Solo necesitas combinarla con cartas como Planeta Venus Atrapamoscas o Astro Vera para infligir cantidades absurdas de daño sin siquiera atacar de forma convencional. Lo más impresionante es la facilidad con la que puede remontar partidas que parecían completamente perdidas. Por otra parte, los mazos de curación suelen tener una tasa de victorias muy alta y cuentan con relativamente pocos counters directos. Cuando la combinación funciona, el rival muchas veces ni siquiera tiene oportunidad de bloquear. Puesto 1. Hierbalupa. Considero que Hierbalupa es la mejor carta hoja porque es la que mejor cumple el objetivo principal de cualquier mazo: ganar la partida. Mientras otras cartas generan valor o presión gradual, Hierbalupa convierte todos los recursos acumulados durante la partida en daño directo capaz de acabar con el rival en 2 ataques. Por otra parte encaja perfectamente en mazos de control, que eliminan amenazas y alargan la partida hasta el momento ideal para cerrar el encuentro. Su combinación con Fiesta del Expreso la convierte en una de las condiciones de victoria más explosivas y difíciles de detener del juego.
Aunque tiene counters específicos, contra gran parte de los mazos zombie más comunes ofrece una forma de ganar más fiable que cualquier otra carta hoja. También considero el hecho de que cuando necesita jugarse en el tablero de modo defensivo rinde mejor que Corazón de Alcachofa. Ese pequeño detalle es lo que termina inclinando la balanza a su favor y la convierte, en mi opinión, en la mejor carta hoja de todo PvZ Héroes. Y bueno, ese fue mi ranking de todas las cartas hoja de PvZ Héroes. Como pudieron ver, considero que Yerobalupa ocupa el primer lugar porque, de todas las cartas de la tribu, es la que mejor convierte una partida controlada en una victoria. Aunque cartas como Corazón de Alcachofa, Espinaca Salvaje o Transfiguración también son increíbles, siento que Yerobalupa destaca por la facilidad con la que puede cerrar partidas contra gran parte de los mazos zombies más comunes. Obviamente, este top está basado en mi experiencia personal, en el meta actual y en los criterios que expliqué al inicio del video, así que si tú no estás de acuerdo está bien, respeto tu opinión. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál es la mejor carta hoja de PvZ Héroes para ustedes? ¿Qué carta pondrían en el puesto número 1? ¿Y cuál creen que está sobrevalorada o infravalorada en este ranking? Déjenmelo en los comentarios porque me interesa bastante leer sus opiniones. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse para más contenido de PvZ Héroes y compartir este video con otros jugadores para ver si están de acuerdo con el ranking. Nos vemos en el próximo video.